Estudia y Aprende presenta Fronteras y Naciones. Este es un video para la clase de Historia de primer grado de secundaria. Hablar de fronteras en un mundo globalizado, hablar de fronteras y de naciones en esta era donde prácticamente todos estamos interconectados puede ser complicado. Lo que vamos a ver en este video son los diferentes tipos de fronteras que existen, cómo las fronteras ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia y de nación. Y por último, vamos a reflexionar un poquito sobre qué sentido tienen las naciones en un mundo globalizado. Las fronteras son las líneas imaginarias que establecen límites físicos o territoriales, religiosos, culturales, etc. El límite es el término o linderos, ya sea de estados, municipios, naciones, mientras que la frontera señala la posición geográfica de una nación respecto a otras. También aparta o identifica la realidad política, económica y cultural que la hacen diferente a las demás. En la zona límite entre dos países encontramos una franja fronteriza. En esta franja hay una mezcla de ideologías, de formas de vivir y se crea una cultura única, una cultura especial, una cultura fronteriza que toma lo que necesita de ambas naciones. En la zona de Estados Unidos y México, donde colindan estos dos países, hay personas, por ejemplo, que viven en México y todos los días viajan a Estados Unidos para estudiar o trabajar. Obviamente, esta situación de vivir en dos países, de ver dos realidades políticas, dos realidades económicas distintas, te crean una percepción especial y una cultura diferente a los estados que, por ejemplo, están en el centro de México, que no tienen esta influencia directamente gringa. La globalización se refiere a que el mundo cada vez está más interconectado, a que ya no es tan fácil establecer el límite de culturas o de creencias. Ya esta interconexión nos ha hecho mezclarnos con personas, aunque sea a la distancia, con ideas de otros países. Podemos conocer las realidades que se dan en otras partes del mundo y entonces toda esta mezcla crea una cultura diferente. Las empresas multinacionales son empresas que tienen presencia en muchos países. Lo que les afecta a ellas, les afecta a los ciudadanos de todos los países en donde se encuentran. Entonces pareciera que en este mundo globalizado las fronteras poco a poco iban a borrarse y nos podríamos convertir en una gran nación. Sin embargo, lo que pasa es al contrario, que más se aferran las situaciones de identidad y de nacionalismo. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, precisamente, que elige a un presidente como Donald Trump, que basa su discurso en volver a ser grande a los Estados Unidos, en pensar otra vez en la nación, en pensar en que hay que darle prioridad a ese país, proteger a ese país de los demás y crecer de nuevo, hacerlo grande otra vez. Las fronteras en este caso te permiten identificarte como ser humano, sentirte parte de una nación y además las fronteras establecen el límite de influencia política, cultural, social, económica de esta ideología. Las fronteras nos hacen ver al otro como extraño y como lo no deseado. Entonces tenemos esta dualidad entre querer estar conectados y ser parte de un todo, pero al mismo tiempo sentir que esta interconexión nos va a hacer perder como nación, como seres humanos, porque le estamos dando un gran poderío económico a los otros, que es el caso de China con Estados Unidos. China está creciendo mucho, Japón está creciendo mucho, los países asiáticos están teniendo un gran desarrollo y entonces los países que antes eran los primermundistas y que marcaban hacia dónde se movía la humanidad, como el caso de Estados Unidos, está perdiendo este poderío, por lo tanto le teme a el desarrollo chino y quiere volver a poner límites para que deje de ser
para dejar de estar tan interconectados y dejar de ser tan dependientes. Lo vemos ahorita con la situación del coronavirus. Es algo a nivel mundial. Si una empresa al otro lado del mundo deja de producir una pieza para la fabricación de computadoras, aunque vivamos en México, en Argentina o en Chile, nos va a afectar porque no va a haber computadoras en nuestros países. Hay una interdependencia. El concepto de nacionalismo pretende volver a quitar esa interdependencia y tratar de darle de nuevo el poderío a nuestro país. Es el caso también de muchas cosas que pretende el presidente López Obrador. A través de la historia ha habido necesidad de crear fronteras. Primero, con la situación de los pueblos bárbaros y las primeras civilizaciones. Imagínate que aquí estaba una civilización, acá estaba otra civilización. Dentro de este territorio había un control, había reglas, había orden, economía. En esta otra civilización también a su manera. Pero todo esto que quedaba en medio era tierra de nadie. Ahí vivían los que andaban errantes, los bárbaros, y si pasabas de este territorio al otro, te podías morir en el camino. Era necesario establecer hasta dónde podías llegar, hasta dónde estaba la protección de tu pueblo y dónde ya no podías salir porque entonces podías estar a manos de los bárbaros. Las grandes civilizaciones empiezan a crecer las civilizaciones y empiezan a conquistar a otras. Y tenemos civilizaciones que dominan un gran territorio y civilizaciones que empiezan a destacar sobre el resto. Estas civilizaciones llegan e imponen sus dominios. Por ejemplo, en su época, Roma fue una gran ciudad con mucho poderío y el ejército romano llegaba, no importaba dónde había una línea fronteriza, porque llegaba el ejército romano, atacaba la ciudad, se adueñaba de esto y todo el imperio romano seguía creciendo. Entonces tenemos este otro tipo de fronteras. Después viene la Edad Media y las fronteras se limitan a los feudos. Los feudos eran los castillos, a cargo en ese castillo estaba el señor feudal y tenía la tierra. La tierra proporcionaba el alimento suficiente para las personas que vivían en este feudo. No había gran desarrollo de la economía. La idea era proteger al feudo de los otros feudos. Llegaban otros feudos, atacaban y se adueñaban de este feudo o simplemente lo eliminaban y este feudo se apoderaba de las tierras y quedaba sin gente o los convertían en esclavos a los que vivían acá. Empiezan a surgir las monarquías y bajo el concepto de reyes, los reyes empiezan también a unificar feudos bajo su mandato y entonces tenemos las monarquías españolas, portuguesas, inglesas, que también estaban en lucha constante por el territorio o se anexaban territorios a través de matrimonios entre los descendientes de las coronas. Cuando se descubre América, hay un potencial enorme para que las naciones europeas tengan más territorios y entonces empieza la lucha por la colonización. En América también había fronteras. En la zona de Mesoamérica, por ejemplo, pues tenemos las diferentes culturas y entonces las fronteras, más que geográficamente, pues también se dan por esta situación cultural o las fronteras del tiempo, porque hay culturas que llegan, desaparecen y entonces surgen nuevas culturas y el tiempo mismo puso un límite entre esta civilización y la siguiente. Con el descubrimiento de América, entonces, España extiende sus fronteras, pero además tenemos las fronteras religiosas, porque el cristianismo, el catolicismo, extiende su influencia a todas las áreas a donde llega junto con España, con el pretexto de dar a conocer, de ampliar la presencia de Dios y la palabra de Dios, salvar las almas de los indios. Con ese pretexto se permite que se extienda la civilización, la ideología cristiana y que se acabe con las ideologías de los diferentes pueblos. Entonces se niegan dioses, se niegan creencias y el cristianismo extiende su área de poder. Entonces la frontera del cristianismo no tiene que ver con las fronteras políticas, porque el Papa tenía
el Papa podía mandar cosas a sus sacerdotes, aunque los sacerdotes estuvieran regados por todo el mundo. Si era área de influencia cristiana, tenían que obedecer al Papa. Y a partir de ahí se dan otros problemas, por ejemplo, con las leyes de reforma después acá en México, que tratan de quitar ese poder a la iglesia y de decir, está bien que le tengas que rendir tributo al papado y al Vaticano, pero también estás aquí en México y vas a tener que acatar nuestras órdenes. Cuando se da la independencia de las diferentes colonias, empieza otra era de fronteras, y entonces ya tenemos las distintas naciones. La frontera de Estados Unidos, México, Canadá, pero esas fronteras también cambian porque el territorio de México era muy extenso y a partir de la venta de los territorios por Santa Ana, de la independencia de Texas, Estados Unidos se anexa gran parte de nuestro territorio y bueno, la línea fronteriza cambia. Tenemos las fronteras lingüísticas. Latinoamérica es una gran área, todos hablamos español, aunque cada región tenga sus diferentes modos de decir las cosas y sus particularidades en el idioma. En general nos entendemos, hablamos español. Puedes viajar hasta Argentina recorriendo todos esos países y vas a entenderte y vas a poder comunicarte con todas estas personas, excepto Brasil. Brasil es otra área, tiene una frontera lingüística porque ahí habla portugués. Estados Unidos y Canadá es otra área de frontera. En Europa está la Unión Europea y es un área en donde hay varios países y tienen sus diferentes fronteras, pero los ciudadanos pueden circular libremente en ellos si estás dentro de la Unión Europea. Hay un área política, hay una frontera nacional, cada país tiene sus situaciones particulares, pero hay un área cultural común que es la Unión Europea que involucra a todos estos países que pertenecen a ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, también cambiaron las fronteras y tuvimos dos fronteras ideológicas, el capitalismo y el comunismo. Ahorita ya no está tan marcado esta situación del socialismo y el capitalismo. Hay pocos países, como el caso de Venezuela o Corea del Norte y Cuba, que todavía están separados ideológicamente, pero la gran mayoría de los países en el mundo se identifican con el pensamiento capitalista y por eso se ha permitido la globalización también. Entonces volvemos a la pregunta inicial. La globalización y las naciones. El ser humano necesita sentir que pertenece a un grupo social. Si recuerdas en este video de la importancia de conformarse una perspectiva personal sobre uno mismo, influyen varios factores en el desarrollo de tu personalidad, tu familia, tus valores, tus creencias, tu nación, tu cultura. La nación te ayuda a ser quien eres, te da ciertos valores y te da un sentido de pertenencia y te da un pasado histórico. Esa es la importancia de pertenecer a una nación, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo interconectado. Entonces tenemos que aprender esta nueva forma de vivir sabiendo que lo que se hace en un lugar del mundo va a afectar al resto. Las diferentes naciones, cada nación tiene sus problemáticas y las principales suelen ser políticas y económicas. Y a partir de esto, el ser humano, ahora con la era de la globalización, sabes que hay realidades diferentes en otros países y buscas mejorar tu manera de vivir, moviéndote de lugar. Eso lo ha hecho el ser humano desde siempre. Cuando se acababa cuando se acababa la comida en un lugar, se movían a otro. Entonces, en este caso también sigue existiendo esa necesidad de mejorar tu manera de vivir. Y si el país en donde estás no te ofrece posibilidades de desarrollo económico y además está saturado por la delincuencia, el crimen organizado, pues claro que pretendes irte de ahí. Sin embargo, la situación de las fronteras no lo permiten porque hay que cumplir con una serie de requisitos para entrar legalmente a un país. Por eso las fronteras están tan vigiladas para evitar la migración, pero hay una gran cantidad de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida y trata de ir a esos otros países que están desarrollados. Hay un gran problema de refugiados, hay un gran problema de migración y todo esto tiene que ver con el tema de fronteras y naciones. Te dejo por acá un video sobre la migración en México y en el mundo y te dejo también el enlace, tanto aquí como en el primer comentario,
a un artículo donde está más explicado el tema de las fronteras y los nacionalismos. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, suscríbete al canal de Estudia y Aprende, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Déjanos preguntas, dudas, comentarios, síguenos en las redes sociales y por acá te dejo otro video que te puede interesar.